Y estamos con el doctor Benji Espinosa, abogado del presidente de la República, Pedro Castillo, para que nos explique, a ver, los argumentos detrás de la decisión finalmente del presidente Castillo de no recibir a la Comisión de Fiscalización en Palacio de Gobierno, como él mismo lo había aceptado. Doctor Espinosa, ante todo, ¿cómo está? Muy buenas noches. Omar, muchas gracias. Un placer como siempre. Bueno, en principio, el presidente de la República la semana previa había incluso en uno de estos foros, consejos de ministros descentralizados, manifestado su voluntad para que los congresistas acudan, incluso pidieron desde la defensa un cambio en la fecha de este interrogatorio para el lunes 27 y a última hora el presidente decide no recibir a la Comisión de Fiscalización. Nuevamente, no es un mensaje contradictorio, no es el doble rasero, digo algo para las tribunas, hago otra cosa. No hay, Omar, ni contradicción ni doble rasero y voy a explicar por qué. A ver. El presidente tenía toda la voluntad de colaborar con la Comisión de Fiscalización sin que esto suponga reconocer que una comisión de este tipo puede investigar al presidente fuera de los alcances del 117. Mal haríamos nosotros en reconocer competencia, una comisión fuera de los supuestos establecidos en el precepto constitucional que tantas veces se ha mencionado de Marras. Pero pese a eso dijo, en aras de una colaboración recíproca entre los poderes constituidos del Estado, el legislativo por un lado y el ejecutivo por el otro, voy a prestar mi declaración y como alto dignatario voy a recibirlos en el despacho presidencial, así que venga. Como han hecho además, entiendo, doctor Espinosa, otros presidentes de la República. Recuerdo el caso de Pedro Pablo Kuczynski. Recibió en su momento a una comisión investigadora y bueno, surgieron cosas, pero los recibió. En este caso, ¿no hubiese sido prudente también cumplir con su palabra? Lo hizo Pedro Pablo Kuczynski, pero no pasó, por ejemplo, con el caso Toledo. Entonces, pero más allá de quienes lo hayan hecho, yo creo que acá lo importante es establecer por qué no se recibe la comisión. El lunes se envía un oficio y se señala a partir de tal fecha, hoy para adelante, conforme a la agenda del presidente, podemos recibir a la comisión. La comisión nos contesta y dice, muy bien, vamos a ir el lunes 27. El martes se le dice en garantía del derecho a la defensa, invocando el artículo 8.2 de la Convención Americana, tengo derecho, si me tratas como investigado, a contar con todos los medios necesarios para que mi defensa pueda organizarse y preparar mi defensa, dado que la declaración es como investigado y no como testigo. El miércoles aparece esta declaración del presidente de la comisión, el señor Héctor Ventura, que señala, polemizando con la defensa, que contra el presidente Castillo no hay dichos, sino pruebas. Y lo que es peor, señala algo que es fundamental, porque los hechos hablan más fuerte que las palabras, Omar. Dice que el miércoles 29 va a entregar su comisión, la comisión Ventura, su informe final. Es decir, el lunes van a tomar la declaración del presidente para que el miércoles ya esté listo el informe final. Entonces, seamos claros. Acá no había ninguna garantía de debido proceso y yo quiero partir por algo que es importante. Pero no era importante, perdón, solo para sí, hacer claro. el paréntesis, porque efectivamente el miércoles dijo que se va a entregar el informe sobre este caso. No era importante que en ese informe conste efectivamente las declaraciones y las explicaciones del propio presidente de la República, más allá de lo que puedan considerar algunos miembros de este grupo de trabajo. Pero debe constar no como una nota al pie o al margen o como un acto formal o ritual. El presidente declaró, ojo, sociedad, audiencia, miren, nación, sepan que el presidente ha sido escuchado, el presidente ha sido oído, se ha podido defender y pese a eso tenemos elementos en su contra. No, tiene que ser el derecho a ser oído, tiene que ser materializado en que en verdad haya voluntad de escucharlo y no la ha habido. Fíjate, si me permites, Omar, en el caso 156-2012, caso Tineo Cabrera, el Tribunal Constitucional estableció que en los procedimientos parlamentarios, cito, fundamento 4, en sede parlamentaria, este derecho, el debido proceso, debe ser respetado no solo en los procedimientos de antejuicio y juicio político, sino también, y acá destaco, en las actuaciones de las comisiones investigadoras como esta. Merecen una tutela reforzada. Te preguntarás por qué. El tribunal contesta, el Congreso de la República decide por mayoría y actúa por criterios basados en la oportunidad y conveniencia. Es decir, su actuación es de carácter subjetivo.
O sea, con mayor razón se le debe exigir que el Congreso respete el debido proceso, y el debido proceso importa, en primer lugar, que el presidente de la comisión no solo sea imparcial, sino que parezca imparcial. Si tienes a un presidente de la comisión que va a recibir tu declaración y dice, tengo pruebas en tu contra, el lunes vas a declarar, el miércoles ya tengo el informe, por lo menos hay que preservar las formas. Entiendo que la entrevista que da el presidente de la Comisión de Fiscalización, el congresista Ventura, al diario El Comercio, si no me equivoco, es del día miércoles 22 de junio. Miércoles 22 de junio. Entonces, ¿por qué al día siguiente el presidente no sale a decir, bueno, ¿saben qué? A partir de esto yo no pienso recibir a nadie y me voy a ir a Huancavelica? ¿Por qué esperar hasta el último momento? Porque la decisión la hemos conocido recién el día de hoy. Ayer yo conversé con usted en Ampliación de Noticias, en radio y televisión, y me decía que todavía lo estaban evaluando. ¿Por qué esperar hasta el último momento? Porque el presidente ha recibido mi recomendación. Yo he estado fuera del Perú, he estado de viaje, he regresado este fin de semana, he conversado con él, he expuesto mi posición desde el punto de vista jurídico. Yo le he señalado, he sido muy enfático en señalar al presidente de que acá no hay debido proceso. Hay una apariencia de debido proceso. Lo que quieren es buscar la narrativa para decir el presidente sí fue oído, sí fue escuchado, sí fue defendido y finalmente lanzar el informe. Un informe que además tiene carácter no vinculante, hay que decirlo. Sí, podemos entrar a eso, pero ¿o es que el presidente y su defensa tenían ya planeado no asistir o no recibir a la Comisión de Fiscalización, y lo que tuvimos es pues nada más el juego político de decir yo soy transparente? Se lo digo porque usted mismo me dice que se fue de viaje. ¿Qué defensa se va de viaje cuando hay un caso tan importante? Porque estaban mis otros colegas acá. Estaba el doctor Pachas, el doctor Díaz, el doctor Palomino Manchego. Somos una defensa colectiva. Es decir, la decisión de no recibir a la comisión se toma recién hoy. No, se toma a partir de las recomendaciones que yo he dado y que el presidente ha tenido a bien recibir. Como te comento, Omar, son recomendaciones desde el punto de vista jurídico, porque si bien la Comisión de Fiscalización del Congreso es un órgano político, pero si se comporta como una comisión investigadora, lo mínimo que hay que exigirle es debido proceso. Y si no lo hay, te voy a poner otro ejemplo. ¿Pero no le parece una falta de respeto hacerlo el mismo día que los tenía que recibir? No, porque finalmente se comunica con antelación. A mí lo que me parece es que se presta a un show que la Comisión de Fiscalización, que estaba siendo notificada, porque yo declaré desde las 7 de la mañana que el presidente no iba a recibir, a las 8 volví a declarar y pese a eso decían, no hemos recibido la comunicación formal. A las 9:11 ingresa por Mesa Partes virtual, un minuto después, 9:12, Mesa Partes física del Congreso, así que no había necesidad de que vayan más allá del show. Entonces eso demuestra de que lo que hay es una voluntad, digamos, de dar un espectáculo más que objetividad y búsqueda de la verdad. Y quiero decirte algo que es importante. El tema de la remisión de las copias. Nosotros pedimos el martes que la Comisión de Fiscalización, dado que ha variado la condición del presidente de testigo investigado, le remita todo lo que tiene. Audios, documentos, declaraciones de aspirantes, en fin, de personas que han ido, todo lo que la Comisión de Fiscalización ha reunido en todo este tiempo. ¿Y cómo contesta la Comisión de Fiscalización que dice, no es cierto, que tiene apertura? Dice, ¿quieren los elementos? Muy bien, vengan para el Congreso. Venga, presidente, deje de gobernar, venga a revisar el expediente, puede venir con sus abogados también. Entonces, ¿de qué gesto estamos hablando? Claro, el presidente de la Comisión de Fiscalización dice, hasta ahora no ha venido ningún abogado, pero es que no teníamos por qué ir. Ellos tenían la obligación de entregarnos la información. Usted ha dicho que todo esto es una pantomima de parte de la Comisión de Fiscalización, pero también entenderá que la función del Congreso, de los parlamentarios, es justamente fiscalizar al poder de turno. Entonces, ¿cómo llamar pantomima a una comisión fiscalizadora sobre un tema que sí es importante, que está siendo investigado en el Ministerio Público? ¿No está dentro de sus facultades de los parlamentarios continuar también con una investigación de carácter político? Lo que ocurre es que cuando uno revisa los elementos en los que se basa la investigación, textualmente cita la Comisión de Fiscalización, lo estamos citando a declarar por estos hechos y debemos noticiarle que estos hechos ya son de conocimiento de la Fiscalía de la Nación. O sea, le vas a preguntar al presidente, ¿no es cierto?, por un hecho cuyo conocimiento ya está abocado un órgano
que sí es el que la Constitución prevé para investigar, que sería la Fiscalía, por más que la tutela esté en curso. Pero acá lo que hay que ser muy claros, y el abocamiento indebido, la Constitución dice en el 139.2 que ninguna autoridad, ningún órgano, incluye el Congreso, puede abocarse a una causa que esté en trámite ante el órgano competente. ¿Cómo así el presidente, que ha contestado a la Fiscalía de la Nación todas las preguntas que se hicieron por un espacio de casi 4 horas, mostrando su voluntad colaborativa, cómo así tiene que contestar por lo mismo a la Fiscalía y luego tiene que contestar al Congreso? Ahora, pero yo insisto, si ya, digamos, tenían esos argumentos detrás, que parecen argumentos de fondo, lo que usted me señala, que no debería haber una doble investigación de parte del Ministerio Público y del Congreso de la República, lo correcto no hubiese sido decirles de frente, no voy a ir, no los voy a recibir. Pero es que eso se pudo haber hecho si es que el presidente no hubiese tenido la voluntad de recibirlos y de prestar declaración. Tenía toda la voluntad, pero acá hay que basarnos en la línea de tiempo. El lunes comunica que sí los va a recibir, el martes pide la información, el miércoles se adelanta opinión, diciendo que hay pruebas contra el presidente, que el lunes va a declarar y que el miércoles va a entregar el informe final. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Además que no nos entregan la información. Entonces, el presidente ha dado gestos, pero esperaba gestos de la comisión que no ha tenido. Ahora, ¿y cuáles pueden ser las consecuencias de la decisión tomada por el presidente de la República de no aceptar, no recibir a la Comisión de Fiscalización? Que eso se coloque en el informe que se va a señalar. A mí sí me parece grave y debo aclarar al doctor Ventura, que ha dicho que, leí una declaración, que un silencio, por ejemplo, porque yo ayer te decía por teléfono, Omar, que uno de los escenarios posibles era que pueda guardar silencio, es sí, derecho constitucional, pero que si es que el presidente guardaba silencio, eso lo hacía cómplice de los delitos. ¿Cómo así ahora el silencio tiene tintes delictivos? ¿Cómo así podemos del silencio deducir participación en delitos? Eso es un elemento más objetivo, hechos y no palabras, que demuestra que la Comisión Ventura no ha actuado con apego al debido proceso. Ahora, no un congresista, sino un abogado constitucionalista muy conocido, el doctor Omar Cairo, ha señalado que el presidente de la República podría ser acusado constitucionalmente por infringir, dijo, el artículo 97 de la Constitución, que tiene que ver justamente con la facultad que tienen las comisiones investigadoras del Parlamento. ¿Esto es así? ¿Podrían acusarlo constitucionalmente al presidente por no recibir a una comisión investigadora? El doctor Cairo se refiere al artículo 97, en la obligación de comparecer cuando el Congreso llama, y dice que se deben utilizar los apremios de un proceso judicial, lo homologa de esa manera el 97. Pero el 97 hay que leerlo en conjunto, de consuno con el 117. Es verdad que todos debemos comparecer al Congreso, pero el presidente tiene un estatuto de inviolabilidad. Por eso es que otros presidentes han ejercido el estatuto de inviolabilidad. Me refería al caso Toledo y firmas falsas, el caso que hubo en su momento, y no tenía la obligación de recibir a la comisión. El presidente no, en ningún momento al inicio, no se amparó en el 117. El presidente dijo, voy a dejar de lado el 117 para dar un gesto. Pero el presidente muestra un gesto de apertura y lo que recibe es, por el contrario, adelantos de opinión, falta de objetividad, falta de imparcialidad, afectación al derecho a la defensa. Por eso es que se cambia de decisión. ¿Qué pasaría si es acusado constitucionalmente, supuestamente por infringir el artículo 97? No, pero es que yo tengo claro que acá no hay ninguna infracción a la Constitución, porque cuando hay que analizar la Constitución, y estamos entrando al terreno del juicio político, lo que mandan son 2 disposiciones, que son el artículo 99 y 100. Que terminan definiendo una suspensión, destitución o inhabilitación, pero que hoy, por ejemplo, está en discusión en qué casos corresponde una u otra, en qué casos corresponde, por ejemplo, una absolución, ¿no es cierto?, parlamentaria. Pero más allá de eso, lo que yo sí debo ser absolutamente claro es que no ha habido ni infracción a la Constitución, porque el presidente no tiene obligación de comparecer a la comisión. Si no tiene obligación de comparecer, porque el presidente no puede ser investigado por la Comisión de Fiscalización, entonces, ¿cómo así no recibirlos puede convertirse en una infracción constitucional? Y más allá del enfrentamiento político, ¿hasta dónde puede llegar o qué alcances pueden tener las conclusiones de la Comisión de Fiscalización? Es decir, el informe que se presente el día miércoles puede tener algún tipo de repercusión en la investigación que lleva en este momento el Ministerio Público.
¿O estamos hablando solo del terreno político acá? Político, es efecto político, es impacto político únicamente, porque las recomendaciones que da la Comisión de Fiscalización son de naturaleza no vinculante. Porque si no lo fueran, entonces estaríamos afectando la autonomía del Ministerio Público o la independencia del Poder Judicial. Precisamente para preservar esos valores, esas garantías institucionales objetivas, es que se establece que es un informe no vinculante. Yo recuerdo un caso, yo he participado en la defensa de un caso, que es el caso López Meneses. Yo recuerdo que hubo una comisión en paralelo que estaba yendo por acá y nosotros estábamos en el proceso por acá, por cuerdas separadas. Estábamos en juicio y sale el informe de la comisión López Meneses. Y dice, señora fiscal, recomendamos estos cargos, estos elementos. Ya estábamos en juicio. Ya había pasado la acusación. ¿Para qué sirvió ese informe? Ahora, vamos justamente, para ir terminando, doctor, porque claro, el tiempo nos gana, a la investigación que está en el Ministerio Público, que sí va avanzando. Y ya un juez, y lo hemos conversado la semana pasada, dijo, sí se puede investigar al presidente, entiendo que ustedes van a tomar las acciones correspondientes. Pero ayer Panorama emite un reportaje muy interesante, el dominical, que tiene que ver con el sobrinísimo, Fray Vázquez Castillo, que se encuentra prófugo de la justicia hasta el momento, o discutimos la otra vez, a buen recaudo, como queramos ponerlo, la cosa que no está para la justicia. Y lo que publica es importante, porque se revela en sus comunicaciones que él tiene constante comunicación con no solo congresistas de la República, con ministros de Estado, con personajes que luego fueron ministros en momentos claves, pero sobre todo, y lo más importante, una intensa comunicación con el también prófugo Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones. Yo le pregunto, ¿cómo afecta esto la posición legal del presidente Pedro Castillo? Porque parecería que confirma la hipótesis del Ministerio Público de que estamos frente a una organización criminal donde el presidente es la cabeza y sus operadores claves son su sobrino, el ministro de Transportes y Comunicaciones. Cuando hablamos de llamadas y comunicaciones, más que establecer quién emite la llamada, quién llama, quién la recibe, es saber el contenido de las comunicaciones. Y como estamos hablando de levantamiento de comunicaciones, lo que se tienen son llamadas entrantes y salientes. Así es. Correcto, ese es el tráfico Así de es. llamadas. No se conoce el contenido. Para conocer el contenido hay que preguntarle a los congresistas de qué hablaron, hay que preguntarle a los que fueron ministros de qué conversaron. Y después de eso podemos establecer una conclusión. Antes no. Pero ¿no le parece, a ver, y que la gente saque sus conclusiones, sospechoso que una persona que no tiene ningún cargo público, que antes de que su tío sea presidente de la República era administrador de una pollería, tenga una comunicación intensa con el ministro de Transportes y Comunicaciones? Se llamaron 28 veces. 28 veces. Es decir, hay al menos indicios razonables. Sí. Yo lo que creo es que, como te digo, Mar, habrá que preguntar. Entiendo que el señor Vázquez tiene su defensa, podrá explicar. Yo no puedo abogar por terceros, yo soy abogado del presidente, no de terceros. Sí, claro, pero yo le pregunto lo de Fray Vázquez Castillo porque hay una conexión directa con el presidente Pedro Castillo y vemos, uno se pregunta, si el señor no es funcionario de nada, ¿qué hace contactándose con congresistas, con ministros de Estado, si es que no tuviese el aval del presidente Pedro Castillo? Ahí vamos con el tema de la organización criminal. Omar, lo que pasa es que es muy fácil esto, poder descartarlo o confirmarlo. Se tienen a las personas que se comunicaron, los congresistas están identificados, los ministros también individualizados. Muy bien, preguntémosles, ¿de qué conversaron? ¿De qué hablaron? Para, en función de eso, saber si es que esa hipótesis es cierta o simplemente es una suposición. Sí, claro, pero el problema es que dos de esos personajes claves y que podrían contar mucho y saber mucho están prófugos de la justicia. Pero los demás están ahí a disposición de la justicia. Y ahí quería mencionar otro punto que también es clave, que publica el diario El Comercio el fin de semana, que tiene que ver nuevamente con personajes muy cercanos. Todos son muy cercanos al presidente. La escolta o quien fuera la escolta del presidente de la República, Jorge Tarrillo. Jorge Tarrillo no solo tiene comunicación también con Fray Vázquez Castillo, sino que tiene visitas registradas al Ministerio de Transportes y Comunicaciones del prófugo Juan Silva. Y luego es designado como parte del equipo encargado de buscar a Juan Silva.
¿No le parece sospechoso eso? A ver, lo que pasa es que yo no voy a definir sospecha o no, pero lo que yo sí te puedo decir es, siempre que se identifique una persona y hayan elementos para que una persona dé una explicación, esa persona tiene que dar la explicación. Entonces, si tú me hablas del señor Tarrillo, bueno, que se le cite, que se le tome la declaración y que dé las explicaciones del caso. Yo estaría especulando, suponiendo, estableciendo, digamos, qué podría haber pasado, qué podría haber ocurrido. Pero mi punto es, en todo caso, con todo lo que se está revelando, a partir de información periodística, además, hay que decirlo, es esas conexiones que se empiezan a trazar. Ojo, y estos personajes que sirven de contacto y todos apuntan al presidente Castillo. Todos apuntan al presidente Castillo. A ver, y yo debo ser claro en algo. Finalmente es bueno el trabajo de la prensa, porque en democracia la prensa tiene una labor crucial, importantísima, que saque a relucir estos hechos. Estos hechos merecen una explicación, por supuesto, merecen una aclaración y la tienen que dar las personas que están involucradas. Y claro que menciona la prensa, ¿no? Y claro, es preocupante, yo destaco la labor de la prensa, nuestros colegas del comercio, de Panorama, pero lamentablemente todo esto, en medio de todas estas investigaciones y revelaciones, el viernes el ministro de Justicia impulsa un proyecto para justamente tratar de amordazar a la prensa, ¿no? Y penalizar a jueces y fiscales. Y probablemente nos llamen, si es que esto se aprueba, a citar o a dar las explicaciones, a revelar fuentes. Vamos, nuevamente, ¿por qué menciono este punto? Porque nuevamente no contribuye a esta hipótesis del Ministerio Público, cabeza de una organización criminal que usa el aparato del Estado para entorpecer la justicia y por eso la necesidad de investigar esto cuanto antes. No, y acá debo ser absolutamente claro. Desde el punto de vista jurídico, hoy existe una reserva de investigación, pero que no tiene efectos prácticos cuando se incumple. ¿Qué cosa es lo que establece el Código Procesal Penal? El artículo 324. Establece multas para las partes que filtran. Y entonces se filtra impunemente, se trafica con información que debe ser absolutamente reservada, se afecta a honras, se lesiona y hiere de muerte la presunción de inocencia, que significa no ser condenado con prueba insuficiente, sino sobre todo ser tratado como inocente y como no culpable mientras no existe una condena en tu contra. Entonces, frente a todo esto, es importante que se someta a debate, correcto, que se someta a una discusión, no para los buenos periodistas, porque los buenos periodistas no trafican con la justicia, ni tampoco para los buenos jueces y fiscales, que tampoco lo hacen, sino para los malos elementos que lo hay en todo estamento de la sociedad. Los malos elementos que filtran información porque quieren armar su caso sobre la base del escándalo. ¿No es cierto? ¿O no será que hay una necesidad, y usted lo sabe porque conoce el sistema de justicia en el país, que es sumamente lento y con muchísimos problemas, que a veces es necesario filtrar cierta información para que las cosas avancen o para generar cierto tipo de presión social, porque hay casos muy escandalosos que no se sabrían si esto no llegara al público? No, Omar, porque estaríamos entonces avalando una ilegalidad. Filtrar información reservada es una violación a la ley, es una ilegalidad. Y si esa ilegalidad sirve para impulsar el caso, entonces estamos mal. ¿De qué democracia estamos hablando cuando partimos del irrespeto a la ley? Bueno, el problema es el riesgo que eso va a generar, insisto, para la publicación de prensa, de televisión, de radio, de información que al público le interesa finalmente. Y lo hemos conversado, doctor. Todo lo que hemos sabido, el nivel de corrupción que ha habido en nuestro país, la cantidad de presidentes que ya han estado en la cárcel. Vamos, si no se hubiesen podido filtrar esas informaciones, estaríamos a ciegas probablemente. No, Mar, porque como te señalo, lo que debe discutirse es si es necesaria esa medida para ser efectivo, ¿correcto? Y para que no sea estéril y carente de contenido, vacuo, esta regulación de que la investigación es reservada. Si tú proclamas en la ley que la investigación es reservada, pero por otro lado no tomas medidas drásticas, es lo mismo que nada. Muchísimas gracias, el doctor Omar, un placer. Benji Espinosa, abogado del presidente de la República, Pedro Castillo. Muchísimas gracias nuevamente, doctor. Y vamos a conectarnos.